Yo soy Farasi, esto es Fútbol Leyendas. Ustedes saben, el que ya conoce el canal, que yo soy argentino, que vivo en Brasil hace casi 20 años. Así que conozco muy bien el fútbol brasilero, conozco muy bien todo lo que pasa por acá en Brasil. Llegué en el año 2002 para el año del Penta. Así que bueno, les quiero contar un poco qué es lo que está pasando acá en Brasil y si la diferencia es así y qué es lo que va a pasar en los próximos años. Así que si nos tenemos que poner o no las pilas, si Chiqui Tapia y toda la mafia se tienen que poner las pilas, porque si no, Argentina realmente estaremos en un grave problema. Pero bueno, rápidamente, no lo vamos a hacer muy largo el video, pero les quiero comentar cómo funciona acá el tema de Flamengo, Palmeiras, todos los equipos y todo lo que se viene dando. Antes de eso, la camiseta la podés conseguir en Project Shop, esta o cualquier otra camiseta que quieras. Podés tener el link en la descripción, mirá la propaganda. Gente, les quiero presentar Project Series Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas, de en serio, ¿Querés la de Liverpool, la del Madrid, querés la de Boca, la amarilla, la de la selección argentina, lo que quieras, todo está ahí. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones Leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Project Shop, anda y míralo ahora. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que es el fútbol brasilero. Mira, lo primero, muy fácil de entender y bastante obvio, lo siguiente: Brasil tiene 5 veces la población de Argentina. 5 veces. Argentina son unos 45 millones más o menos. Brasil son 225 millones de habitantes. ¿Está bien? Así de simple. Entonces, 5 veces más de gente es todo. Hace muchísima diferencia porque eso significa televisión, significa propaganda, significa merchandising, socios, estadios, venta de camisetas, lo que te imagines, de todo. Publicaciones de Instagram, propaganda de la Coca-Cola, lo que te imagines, multiplícalo por 5. Ya de inicio ahí. Y después tenemos otras cosas más, pero ¿qué es lo que sucede con el tema de la población? Argentina y Brasil son países parecidos en términos de pobreza y de riqueza. El gran problema que hay en Argentina, que esto es ajeno al fútbol, es el tema económico. Argentina es un país que está en una crisis interminable económica, siempre en la misma historia, y eso, por supuesto que hay asuntos mucho más importantes, como la vida de cada uno de nuestras familias, laburo, etcétera, que es más importante que el fútbol. Pero así como te afecta en tu trabajo y en el día a día, en la empresa que vos trabajas también, bueno, el fútbol es lo mismo y los clubes tienen un montón de problemas por el cepo al dólar, por la falta de reservas, por una serie de situaciones que generan problemas muy serios en el ámbito del fútbol, que es un mercado totalmente globalizado, porque en el fútbol los jugadores pueden jugar en Argentina o en cualquier lugar del mundo. En Brasil pueden cruzar la frontera y venir a jugar a Brasil, y así en Europa también. Entonces es un mercado tan globalizado que si vos tenés problemas de cepo, problemas de restricciones financieras, ese tipo de cosas como las hay en Argentina, eso a una industria tan abierta así como es la industria del fútbol le hace un daño gigantesco. Con lo cual los clubes argentinos, si sigue esta situación, el daño y el empobrecimiento que les va a seguir pasando es rapidísimo y muy grave. Así que desde ese punto se tiene que solucionar. Vuelvo a decir, hay cosas más importantes que el fútbol, claramente. Así que ojalá que, mismo que yo vivo en Brasil, siempre estoy pendiente y deseo profundamente que Argentina de una vez por todas se pueda solucionar. No por el fútbol, sino por mi familia, por ustedes que me están mirando y para que nuestro país pueda salir adelante. Pero bueno, este canal es de fútbol, así que hablamos de fútbol. Bueno, aparte de eso, en lo que tiene que ver con ahora sí, con la población, vos imagínate que se estima que la cantidad de hinchas del Flamengo es argentina. Flamengo tiene 45 millones de hinchas, más o menos. Es la población de Argentina. O sea, ¿te das cuenta de la diferencia que es eso? Es enorme. Es muchísima gente. Y vos decís, bueno, pero no todo el mundo compra entrada. El tamaño de la cancha es el mismo. Los socios y qué sé yo. Sí, todo eso es verdad. Pero cuando vos vas a ver un partido, y acá está el otro tema, hubo gente que ya me dijo, no, pero eso no tiene nada que ver el tema del tamaño del país,
porque la Premier League Inglaterra no es tan grande y sin embargo es la liga más grande y que más plata tiene en el mundo. Sí, pero sucede lo siguiente, las ligas europeas se ven y se venden a todo el mundo. Eso no pasa ni en Argentina ni en Brasil. La liga argentina es una liga consumida en Argentina únicamente. La liga brasilera también. La liga brasilera es una liga consumida solamente en Brasil. En Europa no miran fútbol brasilero, en China no miran fútbol brasilero, en Estados Unidos no miran fútbol brasilero. Algunos que otros sí, pero estamos hablando de forma masiva. No se venden los derechos de televisión. Y lo mismo con el fútbol argentino. Entonces son ligas que se venden solo al mercado local. Entonces si vos tenés un mercado local de 45 millones de habitantes, o un mercado local 5 veces mayor de 225, no es muy difícil, ¿no? Te das cuenta que estamos hablando de un mercado 5 veces mayor. Bueno, porque ahí vienen las propagandas, los derechos de televisión para las propagandas. Es alevosa la diferencia de lo que cuesta anunciar en los partidos de Flamengo en el campeonato brasileño, por ejemplo, por la cantidad de gente que lo va a ver, ¿me entendés? Mientras, qué sé yo, en el fútbol, en el país, en Argentina, serán, qué sé yo, 30 millones. La gente que más o menos mira partido, está pendiente del fútbol, 25 millones. Bueno, acá en Brasil son más de 100 millones, ¿me entendés? Son 150 millones de personas. Entonces, es muchísima gente que cuando se pasa un partido de Flamengo en la televisión, la Coca-Cola, la Volkswagen, la Chevrolet o la empresa que sea, paga muchísimo para estar ahí y porque tiene un público enorme para encontrar. Eso llevarlo a las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a YouTube, llevarlo a las camisetas, a la propaganda en las camisetas, que eso es otra cosa que el fútbol brasileño está haciendo, que es hasta medio fiero. Yo les quiero mostrar las imágenes, o sea, por si ustedes no se dieron cuenta, solo se las quiero mostrar para que las vean. Lo que son las camisetas de los equipos brasileros. Vos fíjate acá, la foto de Pedro. Tiene propaganda acá, tiene propaganda acá, Pixbet, tiene acá, bueno, como se sabe, y del lado de atrás tiene más propaganda. Y si vos te fijas lo que es la camiseta de Palmeiras, lo que es la camiseta del Corinthians, o sea, tienen como 5 o 6, queda hasta feo de tantas propagandas. Vos fíjate acá, ¿ves? Tiene Mercado Libre acá, tiene Asis Cara acá abajo, tienen el pantalón ABC, o sea, son en la camiseta 10, 15 marcas, en el número tiene Latin, una operadora de celular, o sea, otra más en los números, o sea, son un montonazo de patrocinio que hasta queda medio feo en la camiseta tantas propagandas. En el fútbol argentino, mientras por ejemplo Boca en este momento está sin patrocinador, auspiciante, River en 2018, bastante tiempo con Donofrio también estuvo sin auspiciante, entonces bueno, encima de que el mercado es mucho mayor, lo explotan al máximo, vendiendo lo que hasta las uñas si pueden para ganar un poco de plata, y en Argentina no tanto, no se explota tanto y bueno, eso te va generando más problemas, ¿no? Pero más allá de eso, aparte del tema que estábamos hablando o sea, de la diferencia de tamaño de hinchada, eso tiene que ver principalmente con Flamengo, pero no solo, porque eso todos los países, todos los equipos de Brasil terminan teniendo hinchadas mucho mayores. Pero también una cosa es verdad, no hay que confundirse y llevar a Flamengo al fútbol brasilero. La superioridad que Flamengo tiene en la Libertadores y la diferencia de plantel y de jugadores con los equipos argentinos es la misma que tiene con los equipos brasileños. No hay otro equipo en Brasil que tiene Arturo Vidal, Everton Rivero, Felipe Luis, Diego Alves, David Luis, Arrascaeta, Gabigol, ¿me entendés? Pedro, Diego, no. El Flamengo es así. Entonces cuidado para no generalizar y confundirse, porque eso no todos los equipos. La diferencia del Flamengo, del plantel del Flamengo con cualquier otro equipo brasilero es abismal también, es enorme. O sea, vos agarrás, busquen en Google, fíjense el elenco de Corinthians, el elenco del San Pablo, del Inter, del Gremio, del Cruzeiro, de Fluminense, de Santos, del equipo que quieran. Nada que ver, pero nada que ver, ¿me entendés? Son planteles absolutamente normales, a donde se puede disputar. Tanto es así que, por ejemplo, Atlético Paranaense contra Estudiantes, partido súper parejo. Estudiantes Fortaleza, pasó Estudiantes claramente. River Fortaleza, River. Boca Corinthians termina pasando en los penales, pero fueron partidos parejos donde si alguien mereció clasificar
fue Boca. Un Boca totalmente medio pelo. Ustedes saben que yo soy hincha de Boca, pero la verdad, Boca viene jugando mal. Igualmente, contra Corinthians fue superior. Entonces, tampoco es que hay un abismo en todo el fútbol argentino. Todo el fútbol argentino con todo el fútbol brasileño. La gran diferencia está en Flamengo, Atlético Mineiro y Palmeiras también. Pero ya en menor medida. Pero en este momento, el fútbol brasileño ya desde el año pasado y el anterior se ha transformado en un país a donde la diferencia de estos tres primeros equipos, Palmeiras, Flamengo y Atlético Mineiro, es muy grande con los otros. Cuando empezó la temporada y el campeonato brasilero, Corinthians ya sabía que no podía ser campeón. ¿Me entendés? San Pablo sabía que no podía salir campeón. Fluminense, Santos, el que vos quieras, Inter, todos sabían que no podían. Porque la diferencia era muy grande con estos muchachos. ¿Me entendés? Entonces, bueno, ¿por qué está pasando esto? Flamengo durante muchos años, no quiero que quede demasiado largo el video, así que ya vamos terminando. Después más adelante podemos hacer otros videos siguiendo el asunto. Pero Flamengo, durante muchos años, fue un equipo muy desorganizado, que hacía muy mal su trabajo, porque siempre tuvo este potencial de generar tanta plata, pero no lo hacían. Entonces no ganaban plata, hacían malos negocios, estaba totalmente endeudado, quebrado, mal administrado, se lo tomaba todo en joda, era otro club. Pero a partir más o menos de 2012 empezó un camino de la cosa empezar a profesionalizarse un poco, y en los últimos años, más o menos a partir de 2017 por ahí, 2016, es que la cosa cambió y dio un vuelco verdadero. Y esto a futuro va a generar grandes consecuencias, a donde ahí sí necesitamos abrir mucho los ojos. Y Chiqui, Tapia, dejate de joder, ponete las pilas, vos y todos los dirigentes del fútbol argentino, déjense de joder, porque ahora no, pero si no se hace nada, en los próximos años sí se va a transformar en un gran abismo, y se los quiero mostrar por qué. Fíjense ustedes, yo les quiero mostrar acá lo que es River. Es el equipo que está en este momento mejor administrado de Argentina, el que más plata ha ganado por las competiciones que ha ganado, por los jugadores que ha vendido. Ha vendido Julián Álvarez, ha vendido Enzo Fernández, ha vendido un montonazo de gente. Gio Simeone y qué sé yo, mucha plata. Bueno, fíjense ustedes, River, según anunciaron ahora en agosto, no importa el número fino, es más o menos orden de grandeza para que se hagan una idea de la diferencia, ¿ok? 14 mil millones de pesos, que es algo así como 280 millones de reales, el presupuesto anual de River. Para el año que viene esperan 423 mil millones de pesos, lo que serían 460 millones de reales, casi medio millón de reales. Medio millón no, 500 mil millones de 500 millones de reales, perdón. Ahora, yo les quiero mostrar lo que es el Flamengo, para que se den una idea de la diferencia. El Flamengo este año, 1 billón de reales, más del doble. Si River espera el año que viene 460 millones de reales, bueno, el Flamengo ya ahora ya está en el doble, en 1 billón de reales. O sea, la diferencia es enorme, es muchísima, y Flamengo pretende seguir creciendo esta receta porque está cada vez más. Ahora, Palmeiras este año de 2021 y 2022 también tuvo una entrada de plata alevosa. Ustedes pueden ver acá, se va a ver un poquito chiquito, pero está diciendo lo siguiente: 910 millones de reales. Voy a decir, pero la pucha, Palmeiras no tiene la hincha de Flamengo. Lo que pasa es lo siguiente: con la pandemia, el calendario apretó todo, y 2 campeonatos brasileños se definieron en 2021 y 2 Libertadores, la 2020 y la 2021, que son justo las 2 que Palmeiras ganó, se definen el mismo año. Entonces toda esa plata entró en el mismo año. Por eso es que Palmeiras termina el año calendario 2021 con 910 millones de reales. Le tenés que sacar lo normal de Palmeiras, es 500 millones. O sea, un poco más de lo que River va a facturar. ¿Está bien? O sea, como para que se den la idea que el mejor equipo argentino, el que está mejor explotando la parte financiera, no llega, o sea, con Flamengo ni que hablar, pero hasta con Palmeiras, con Atlético Mineiro, pierde un poco. Pero pelea. ¿Te das cuenta? O sea, hay una pelea ahí, pero pierde. Pero puede competir. ¿Está bien? Y lo mismo Boca, si se ponen las pilas, se hace bien el trabajo. Pero lo que yo quiero que se den cuenta es que se terminó la joda.
Porque ahora tenés que hacer las cosas todas muy bien, perfectas, para poder mantenerte. Si Boca va a seguir dejando que se vayan libres jugadores, no vendiendo, desmantelando el plantel, no generando plata, no haciendo buenos negocios, publicidad, etcétera, 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 la cosa se va a venir a pique, ¿me entendés? La diferencia se va a hacer abismal. Si la economía de Argentina también no se corrigen estos desajustes y todo el tema del cepo y esas cosas, también será un grave problema. Entonces, bueno, aparte, por último, quería terminar haciéndoles un comentario que es lo siguiente. Las sociedades anónimas en el fútbol brasileño ya fueron aprobadas y ya empezó a pasar. Ustedes saben que en Europa, la mayoría de los clubes es muy común que tengan dueños. No son clubes como en Argentina, sino que tienen el Manchester United tiene dueño, el Manchester City tiene dueño, el Chelsea tiene dueño, Juventus tiene dueño, PSG tiene dueños, etcétera, etcétera. Casi todos los equipos tienen dueño. Alguien que compre el club y bueno. Eso en Brasil fue permitido y ya hay clubes. Ronaldo, el fenómeno, compró el Cruzeiro y es el dueño del Cruzeiro. ¿Está bien? Lo mismo hubo un inversor que ha comprado una parte del Vasco da Gama, que está en la segunda división, fue comprado. Botafogo también, un inglés vino y puso plata y compró una parte del Botafogo. Y así ya hay equipos que están empezando. No es el caso ni de Palmeiras, ni de Atlético Mineiro, ni de Flamengo. Siguen siendo clubes iguales que en Argentina. Pero, por ejemplo, el Atlético Paranaense, que está en la semifinal de la Libertadores, ya aprobó en asamblea la posibilidad de vender. Así que en algún momento, cuando aparezca alguna propuesta, alguien va a comprar el Atlético Paranaense también. O alguna parte, qué sé yo. Entonces, ¿eso qué hace? Con que, principalmente, si vos tenés al Flamengo ganando tanta plata y haciendo un negocio tan alevoso, los otros equipos tienen que competir. Porque el abismo, la misma sensación que nosotros tenemos en Argentina de que Flamengo nos está pasando el trapo, es la misma sensación que hay acá en Brasil. Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, San Pablo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Inter, Gremio, están todos muy preocupados. Dicen, loco, si esto sigue así, Flamengo va a ganar todos los años, va a ganar 10 campeonatos seguidos. Esto se va a transformar en la liga francesa. Entonces, ¿qué eso va a hacer? Que se pongan las pilas. Que Flamengo, que San Pablo, que Corinthians, que Cruzeiro, que todos estos equipos brasileños se pongan las pilas y empiecen a hacer mejor su trabajo, consigan más dinero, encuentren la forma de profesionalizarse y de hacer un trabajo, y esto está generando en Brasil una competencia que va a mejorar el fútbol, porque Flamengo está tirando la fila y todos van a tener que venir atrás para poder hacerle frente a Flamengo. Entonces, si nosotros en Argentina seguimos jodiendo y haciendo las cosas mal, ahí sí la diferencia se va a hacer enorme. Hoy no es enorme, pero dentro de 5 años, si Argentina no cambia y no se dejan de joder con el torneo de 30 equipos y con todas esas pelotudeces y esas estupideces, o sea, vamos a hacer un desastre. La diferencia va a ser gigantesca. Así que o se cambia, o de una vez por todas se dan cuenta y se dejan de joder. Y esto también, no se enojen conmigo ustedes que me están mirando, pero se lo digo a los hinchas. No solamente Chiquitapia, toda esa mafia, Beligó, todos esos. Sino también le hablo a usted a los hinchas, que nos pasamos discutiendo y llorisqueando con el folclore y esas cosas. No, porque la Comebol, que la Corrupogol, que el Bar, que el Barcil y esas boludes. Ese no es el problema. El problema está en la plata y en el negocio. O profesionalizamos el fútbol o nos van a pasar el trapo. Nos van a pasar el trapo. Así que pónganse las pilas, empiecen a parar de llorar con boludeces y empiecen a presionar y a meter presión para que esto cambie. Para que nuestros dirigentes, para que el Consejo del Mate, para el Consejo del Fútbol con Román en Boca, se pongan las pilas y hagan bien las cosas. Que River haga bien las cosas, que la AFA haga bien las cosas en la Liga Argentina, que se disminuyan los equipos, que se organice, que Racing haga bien las cosas, que Independiente y San Lorenzo se dejen de joder y se organicen, porque si no, no hay mañana. El fútbol argentino se va a ser reducido a la nada, ¿está bien? Eso todavía no es una realidad, pero va a pasar. O se cambia el fútbol argentino y se pone las pilas y empieza a trabajar en serio, o eso va a pasar. Porque con esta movida de Flamengo, como les dije, el fútbol brasileño ya está metido en, ahora sí, hacer las cosas bien. Entonces, si en Argentina no hacemos las cosas bien, hasta la vista. Bueno, gente, espero que se den cuenta, que ayuden a divulgar este video y bueno, que Chiqui Tapia, ponete las pilas, hermano. Por favor, pónganse las pilas y déjense de joder. Si te gustó,
dale like, suscríbete, comparte el contenido y bueno, poné en los comentarios qué te parece, si estás preocupado con eso. Y bueno, ¿qué otros asuntos querés que hablemos? Lo que quieras del fútbol brasilero, si querés un informe, decime que lo vamos preparando, todo lo que quieras, vamos hablando en los comentarios. Nos vemos, un abrazo.